Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 10. Potencial y determinación. Como se esperaba que los uniformes de las chicas tardarán unos días en prepararse, Paul decidió comenzar a asistir a clases la semana siguiente. Esto le dio 4 días de preparación adicional, tiempo que llenó leyendo el plan de estudios más básico, haciendo ejercicios y entrenando con Xianglin. Aunque su visión era inerte en ese momento, Xianglin tenía un poco más de 8 años de experiencia empuñando una lanza, cazando y luchando contra los monstruos de su mundo. Tuvo que adaptarse a su fuerza y resistencia limitadas, pero aún estaba muy por encima de Paul en términos de habilidad y experiencia. Para poner a Paul en una desventaja aún mayor, el alcance de la lanza hizo que fuera excepcionalmente difícil contrarrestarlas con una espada. A menos que se lanzara hacia ella con la intención de golpearla con el hombro, a Paul le resultaba imposible acercarse a menos de 3 metros de Xianglin sin sufrir un contraataque. Maldita sea. Cuando Xianglin lo obligó a soltar su espada, golpeándole la muñeca con la parte plana de su lanza de madera, las lágrimas brotaron de las esquinas de los ojos de Paul mientras acunaba su mano contra su pecho. Xianglin se sintió apenada y estaba a punto de dejar a un lado su lanza y ayudar cuando Paul levantó su propia mano sana y dijo: «Detente. No llegaré a ningún lado recibiendo compasión. Solo dame un momento para recomponerme y continuaremos». Aunque su cuerpo estaba cubierto de cortes, rasguños y moretones, Paul sabía que la única forma de volverse verdaderamente poderoso en el mundo de Mushoku Tensei era superar cosas como el dolor y superar sus límites. Una de las mayores ventajas de Touki era la regeneración que proporcionaba, por lo que no le importaba soportar un poco de dolor si eso ayudaba a despertar la energía antigua que sabía que dormía en lo profundo de su cuerpo. Tomando una respiración profunda, Paul tomó su espada con su mano izquierda. Su punta apuntaba hacia Xianglin mientras murmuraba: «Ya voy». Xianglin asintió con la cabeza y permaneció de pie con el cuerpo medio girado hacia Paul, con la lanza detrás de la espalda en un ángulo de 40 grados con respecto al suelo. Su forma era similar a una versión con lanza del estilo dios del agua. Podía pasar a la ofensiva, pero prefería usar contraataques y estocadas rápidas y penetrantes para romper la postura de su oponente y apuntar a sus puntos débiles. Paul se balanceó hacia arriba y hacia abajo para intentar animarse, apretó los dientes y esperó a que Xianglin parpadeara antes de lanzarse hacia ella tan rápido como sus pies podían. Con su lanza posicionada detrás de su cuerpo, calculó que solo había unas pocas direcciones desde las que ella podía atacar. Mientras él cooperara, contradiciendo por completo la línea de pensamiento de Paul, Xianglin dio un paso hacia él en lugar de intentar crear distancia. Su juego de pies le permitió esquivar la punta de la espada de Paul, colocando su mano izquierda detrás de su cabeza y cuello antes de girar sobre sus talones y hacerlo caer de costado, usando su impulso en su contra. Uf. Paul aterrizó con fuerza sobre su brazo ya lastimado. Lo único que impidió que Paul gritara de dolor o se hiciera un ovillo fue su absoluta obstinación. Puede que tuviera 5 años, pero su mente era la de un granjero estadounidense de 33 años. No importaba cuánto dolor le causara, Paul no se rendiría mientras pudiera seguir adelante. Afortunadamente, la pelea terminó abruptamente cuando Song Li dijo: «Ya basta», en un tono que no dejaba lugar a discusión. Paul y Xianglin le habían pedido que los ayudara a enseñar, por lo que ella tenía la última palabra en asuntos relacionados con su entrenamiento. «Xianglin, ve y prepara el almuerzo. Me ocuparé de las heridas de nuestro maestro y del resto de su entrenamiento». Aunque había querido ayudar a Paul a vendarle la mano, Xianglin respondió con un débil «está bien», antes de trotar y devolver su lanza al estante de armas cercano. Luego, después de lanzarle una mirada preocupada y ligeramente pensativa a Paul, él se fue corriendo a la cocina, y sus suelas crearon un suave golpeteo al impactar contra el piso de madera. Al igual que el propio Paul, Xianglin no podía entender realmente por qué lo habían designado como su campeón. A sus ojos, su único rasgo destacable era su apariencia. Sin embargo, incluso eso le había sido otorgado efectivamente como resultado de las circunstancias. Song Li esperó hasta que Xianglin desapareció en la cocina y miró a Paul con sus ojos color ámbar.
Su voz era tranquila pero imponente cuando dijo, levántate. Es cuando tu cuerpo quiere rendirse que debes levantarte. La mayoría de las veces, lo único que califica a una persona como un verdadero héroe es su capacidad de levantarse cuando otros se habrían rendido. Con un gemido de dolor, Paul se puso de rodillas y con la mano izquierda en la mano, mientras gotas de sudor le caían por la frente, mientras respiraba varias veces para tranquilizarse. Luego, en un último y doloroso esfuerzo, se puso de pie con lo que esperaba que fuera una mirada decidida en sus ojos. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, Song Li creó una delgada columna de geoenergía, impulsando la espada de Paul hacia su mano antes de sostenerla hacia él y decir, 100 golpes con tu izquierda y tantos como puedas con tu derecha. Puedes detenerte, pero no más de 3 segundos a la vez. Reprimiendo la necesidad casi abrumadora de quejarse, Paul agarró la empuñadura de la espada de madera de 3 kilogramos y la levantó por encima de su cabeza. Luego, con el movimiento que su padre le había enseñado cuando tenía 3 años, comenzó a cortar hacia abajo de manera lenta pero deliberada, exhalando al bajar e inhalando al subir. Aunque 3 kilogramos pueden no parecer mucho, aproximadamente 6,5 libras, Paul tenía solo 5 años. Su afinidad natural con Touki hizo que las cosas fueran un poco más fáciles, pero era casi imposible para él hacer un swing de 3 kilogramos 100 veces seguidas sin parar. Para cuando sintió que se le estaba desgarrando el manguito rotador, solo había completado 29 golpes. En lugar de reprender a Paul por su pobre desempeño, Song Li asintió con la cabeza y dijo, cambia de brazo. Nunca dije que tuvieras que hacer los 100 golpes en una sola serie. Cuando uno de tus brazos se canse, cambia el otro. Apretando los dientes con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre, Paul cambió de brazo y comenzó a golpear. Su muñeca herida le provocó el paradójico deseo de golpear una pared, pero logró dar 5 golpes antes de que el dolor lo obligara a cambiar de mano. Al observar a Paul con los brazos cruzados y una expresión neutral en su rostro, Song Li tuvo pensamientos similares a los de Xianglin. Sin embargo, como alguien que había vivido miles de años, había visto innumerables ejemplos de humanos aparentemente normales, que rompían sus límites y se convertían en potencias que ni siquiera ella podía subestimar. Mientras Paul nunca se rindiera, él también se uniría a las legiones de héroes que habían tallado su nombre en los cimientos de la historia. Aunque terminó violando la limitación de 3 segundos de descanso de Song Li, Paul logró completar los 100 golpes con su mano izquierda. Para entonces, el dolor en su hombro izquierdo había excedido incluso el dolor en su muñeca. A pesar de esto, Paul logró reírse de dolor mientras dejaba caer su espada al suelo y se desplomaba de rodillas. ¿Es este tu límite? Al oír el tono siempre tranquilo de Song Li, Paul abrió los ojos y la encontró mirándolo con una expresión impasible en el rostro. Aunque se arrepintió de inmediato, una oleada de ira incontenible lo invadió mientras gemía. «Vete a la mierda», dijo, con la respiración agitada. «HMMM. Parece que todavía te queda algo de vigor. Eso es bueno. En el futuro, úsalo para esforzarte aún más. Mientras nunca pierdas el control, las emociones pueden ser un recurso poderoso». Para recalcar sus palabras, Song Li se agachó, agarró el brazo derecho de Paul, lo puso sobre sus hombros y enganchó la mano que le quedaba alrededor de la pierna de Paul de una manera idéntica a la que utiliza un bombero para cargarlo. Esto dificultó la respiración de Paul, pero Song Li ignoró en gran medida sus gemidos mientras arrastraba su cuerpo inerte hacia el baño/sauna. Después de una de las semanas más infernales de su vida, Paul se encontró parado afuera de una de las salas de conferencias principales, esperando pacientemente que el profesor lo llamara. En contraste con las 2 chicas que estaban de pie a cada lado de él, Paul vestía una túnica verde de 2 tonos con detalles sobre una blusa blanca de manga larga y un par de pantalones de color marrón oscuro cosidos con un intrincado patrón dorado. La túnica estaba adornada con oro y tenía 4 correas similares a cinturones que recorrían el frente y un cinturón de cuero adornado que adornaba su cintura. En cuanto al resto de su atuendo, sus pies estaban cubiertos con botas de cuero oscuro adecuadas para montar, mientras que su cuello lucía el escudo de la casa Notos en forma de alfileres de solapa dorados adornados.
A pesar de su ropa de mala calidad, Song Lee y Xianglin se destacaban por su uniforme, que consistía en una blusa verde de manga larga, un corsé predominantemente beige y un vestido ligeramente más oscuro que se extendía más allá de sus rodillas y cubría un par de medias blancas. En sus pies, llevaban tacones negros brillantes de una sola tira que complementaban el borde oscuro de su atuendo y cintas negras que adornaban sus cuellos. Aunque en general estaba mal visto que un sirviente llevara el símbolo de una casa noble, Paul había encargado al orfebre local que preparara broches que denotaran claramente la afiliación de Song Lee y Xianglin con la casa Notos. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien intentara reclamarle a las dos niñas, por lo que Paul quería dejar en claro que estaban fuera de su alcance. Interrumpiendo los pensamientos de Paul, el maestro, un hombre de mediana edad con una barriga redonda, cabello negro y entradas y un bigote en forma de gancho, abrió la puerta del aula y dijo: «Maestro Paul, la clase está lista para recibirlo a usted y a sus compañeras». Para no dejar lugar a dudas, Paul entrecerró los ojos y dijo: «Si bien no espero que inclines la cabeza, considerarás a estas chicas de la misma manera que a mí». Me expresé con claridad. Aunque frunció el ceño por un momento, el profesor ni siquiera pensó en discutir con Paul. El padre de este último tenía aún más autoridad dentro de la escuela que el director. No iba a arriesgarse a convertir al señor regional en su enemigo solo para poner a un par de sirvientes en su lugar. Cruzando la mano sobre el corazón, el maestro, más conocido como el profesor Gast, ofreció una reverencia excesivamente respetuosa mientras respondía: «He guardado sus palabras en mi corazón. De ahora en adelante, trataré a las damas Song Lee y Xianglin con el respeto que claramente merecen». Paul entrecerró los ojos y estuvo a punto de señalar el sarcasmo bastante descarado del hombre, pero finalmente decidió no hacerlo. Ya estaba comprometiendo su primera impresión al quedarse afuera de la entrada de la clase y armar un escándalo. Por lo tanto, sin hacer un gesto para que el profesor Gast se levantara, pasó de largo al hombre calvo y se dirigió hacia el frente del aula con una expresión tranquila y digna en su rostro. «Soy Paul Notos Greirat, primer hijo de Amaran Notos Greirat y heredero aparente de la casa Notos, señores de la región Milbox. Espero conocer a todos y cada uno de ustedes. Sin embargo, hay una cosa que quiero dejar bien en claro. Estas dos, y cualquier otra persona que lleve el escudo de la casa Notos, no son suyos para que los molestes, burles o acoses. Si son sinceros acerca de establecer vínculos con la casa Notos, los tratarán con dignidad y respeto. Cualquiera que viole esta simple condición, será mejor que se prepare para las consecuencias». Capítulo 11. Resolución de conflictos. Aunque el propósito principal de la Academia Milbolts para nobles era emular y familiarizar a los hijos e hijas de los nobles con la sociedad de la que invariablemente serían parte, había una serie de clases que se centraban en cosas como historia, gestión territorial, matemáticas e incluso química. Antes de su repentino y espontáneo acceso a la intersección del destino, Paul solo tenía la intención de estudiar administración territorial, esgrima y magia. Ahora que tenía Song Lee y Xianglin con él, su agenda estaba repleta de historia, etiqueta, bailes de salón y estudios extranjeros. Aunque a Song Lee y Xianglin se les había proporcionado información básica sobre el mundo, esta era, en el mejor de los casos, irregular. Además, dependía de su memoria real para retenerla, por lo que Xianglin, en particular, ya había olvidado la mayor parte de las cosas que había aprendido. Song Lee estaba en una mejor posición debido a su memoria extraordinaria, pero aún necesitaba experimentar cosas para familiarizarse genuinamente con ellas. Por lo tanto, mientras que solo se les exigía que asistieran a 3 clases en una semana determinada, Paul, Song Lee y Xianglin asistían mutuamente a 8. Al principio de sus estudios, debido principalmente a su anuncio, Paul era considerado un alumno destacado y un paria. Muchas de las clases en las que se había inscrito estaban destinadas a niños de grupos de edad superiores y, en el caso de los bailes de salón y la etiqueta, a mujeres nobles. Los únicos chicos inscritos en estas últimas clases estaban allí para coquetear con las chicas, por lo que su reputación se desplomó hasta que los rumores sobre su rendimiento académico, el de Song Lee y el de Xianglin, se extendieron rápidamente por toda la escuela.
Como había miembros adultos de la nobleza que ni siquiera sabían leer, la fluidez relativa de Paul, Song-li y Xiangling a la edad de 5 años, se consideraba un signo de prodigios. Song-li, en particular, logró obtener las calificaciones más altas en todas y cada una de sus clases, mientras que Paul fue capaz de lograr las segundas calificaciones más altas en todo, excepto baile de salón, esgrima y magia. En esas 3 clases, Song-li y Xiangling superaron incluso a los estudiantes que se preparaban para graduarse. Heredero Notos, nos gustaría hablar contigo. Por favor, acompáñanos. Mirando fijamente al grupo de niños mayores, de unos 8 años, encabezados por un chico de pelo rubio peinado hacia atrás y recogido en una elegante cola de caballo, Paul respondió: «Interrumpes mi comida y me suplicas sin siquiera dar sus nombres. Fuera de aquí». Aunque sus 2 compinches parecían querer dar un paso adelante y agarrar a Paul por las mangas o el cuello, el rubio mantuvo una sonrisa practicada mientras colocaba su mano sobre su corazón, bajaba la cabeza y decía: «Por favor, acepte mis más profundas y sentidas disculpas, heredero Notos. Parece que me he acostumbrado demasiado a que otros sepan mi nombre. Soy el primer hijo de la casa Abagat, Julius Abagat Silvertoad. Es un placer conocerlo». Al reconocer los nombres de Abagat y Silvertoad en las casas de la nobleza media alta, Paul se encontró reprimiendo un suspiro mientras se ponía de pie y ofrecía una reverencia menos cortés y respondía: «El placer es mío, heredero Abagat. Ahora bien, ¿a qué causa debo el placer de su visita?». Paul, haciendo un énfasis extra en la palabra placer en un vano intento de conseguir que el joven lo dejara en paz, sonrió con dificultad cuando Julius respondió: «Me gustaría comprar a tus asistentes. Ya le he comunicado el asunto a mi padre y he obtenido permiso de tu padre para continuar con la compra. Solo necesitamos resolver y finalizar los detalles». Aunque Song-li y Xiangling estaban presentes, solo esta última frunció el ceño con disgusto. Esto provocó que uno de los compinches de Julius, que parecían matones, le preguntara: «¿Qué estás mirando, niña?». Pero, incluso entonces, ella no dijo nada. Debido a que se la percibía como una simple sirvienta, hablar simplemente agravaría las cosas. Afortunadamente, Paul nunca había sido del tipo que toleraba desaires e insultos hacia las personas que le importaban o, al menos, con las que se relacionaba. Él y Xiangling no eran particularmente cercanos, pero aún así fueron aliados durante el tiempo que les tomó salvar sus 2 mundos. «Basta. No solo tu propuesta es ofensiva hasta el punto de resultar espantosa, sino que los modales de tus colegas son peores que los de un vulgar cantinero. Esta vez, me conformaré con presentar una queja oficial ante la casa Abagat. La próxima vez que insultes mi honor y me acerques a hacerme una propuesta tan ridícula, no tendré más remedio que defenderla. Ahora, vete». Julius no esperaba que Paul le hablara de esa manera, por lo que se puso furioso como un gallo enfadado y casi gritó: «¿Has perdido por completo el juicio? Aunque seas de una gran casa noble, no tienes derecho a hablarme de esa manera. Y nada menos que por una mujer común». Sin perder el ritmo, la voz de Paul se estabilizó hasta adquirir un tono amenazador y preguntó: «¿Y quién está haciendo un escándalo por esas mujeres comunes? Tu incapacidad para encontrar sirvientes capaces no te da licencia para robarles a otros. Ten algo de clase. Eres un noble, no un mestizo». Julius inhaló profundamente y parecía que estaba a punto de golpear a Paul. Sin embargo, la diferencia de estatus entre un gran noble y un noble medio alto era como la distancia entre el cielo y la tierra. Si atacaba primero y sin causa probable, 1 año o 2 de arresto domiciliario sería el menor de sus castigos. Paul Notos Greirat. Recordaré la ofensa de hoy. Adiós. Sin esperar la respuesta de Paul, Julius se giró rápidamente e hizo un gesto para que sus compinches lo siguieran mientras prácticamente salía furioso del jardín donde varios estudiantes, predominantemente mujeres, disfrutaban de sus comidas. Al escuchar el sonido distante de murmullos y notar que varios grupos de chicas lo miraban, un suspiro débil pero exasperado emanó de la garganta de Paul mientras se sentaba y aceptaba la taza de té que rápidamente le ofreció Song-li. «Gracias. Por supuesto. Hablaste en nuestra defensa y pusiste en riesgo una posible asociación con una cámara influyente. Es lo mínimo que puedo hacer».
Obligada por las palabras de Zhongli, Xianlin ofreció una reverencia que era más parecida a una reverencia que a la genuflexión de una noble mientras decía: «Gracias, Paul. No sé qué haría si de alguna manera terminara en manos de los nobles codiciosos y licenciosos de este mundo». Antes de que Paul pudiera informarle que nunca permitiría que algo así sucediera, Zhongli los tomó a él y a Xianlin por sorpresa al decir: «Por más macabro que pueda sonar, sugeriría el suicidio. Ya que parece que lo has olvidado, déjame recordarte que nosotras, es decir, aquellas de nosotras conjuradas a través de la intersección del destino, regresaremos allí después de la muerte». Aunque Xianlin adoptó una expresión de «oh, sí», Paul se quedó sentado con la boca abierta. Zhongli, al notar esto, pareció detenerse por un breve momento antes de adoptar una sonrisa irónica y decir: «Parece que olvidé mencionar eso. Mis disculpas, maestro Paul. Pensé que lo habrías sabido, dada la relación entre la intersección del destino y el sistema con el que estabas familiarizado en tu vida anterior. Mientras tú, el campeón, permanezcas, podemos resucitar tantas veces como sea necesario. Es por eso que podemos dar voluntariamente nuestras vidas para preservar la tuya». Sin saber qué decir, Paul bajó la mirada hacia su taza de té medio vacía. Su situación no había cambiado, pero sentía como si la carga sobre sus hombros hubiera aumentado de repente. No ayudaba que él, al igual que las dos chicas sentadas frente a él, no tuviera la menor idea de por qué lo habían elegido. Justo cuando Paul estaba considerando esconderse en algún lugar para que su muerte no condujera a la destrucción de dos mundos, Xianlin colocó una porción bastante sustancial de estofado de faisán frente a él y dijo: «Come». Con una expresión inusualmente severa en su rostro. Todavía sin palabras, Paul permaneció en silencio mientras sumergía su cuchara de plata en el fragante guiso, que parecía casi curry. Luego, bajo la atenta mirada de las dos chicas de otro mundo, tomó varias cucharadas grandes antes de murmurar en voz baja: «Está delicioso». Zhongli le robó un poco de protagonismo a Xianlin, tomó una cucharada de su propio guiso, sopló suavemente sobre él antes de ofrecérselo a Paul y dijo: «Esta no es una responsabilidad que tú ni ninguno de nosotras haya pedido. La carga que se te ha impuesto es especialmente grande. Por lo tanto, en lugar de centrarte en nosotras y en un mundo que está mucho más allá de tu alcance, primero debes priorizar tus deseos, necesidades y anhelos personales. Estamos aquí para apoyarte, no al revés». Aunque no eran las palabras exactas que Paul quería oír, se sintió un poco mejor después de escuchar las palabras de Zhongli. Por otra parte, con su tono extrañamente sonoro, probablemente podría insultar a la gente, y aún así parecería una profunda sabiduría. Para evitar que surgiera un problema similar en el futuro, Paul envió una carta a su padre que incluía una copia de la evaluación académica de Zhongli y Xianlin. Su padre probablemente pensó que había comprado algunos esclavos al azar, por lo que no le habría dado mucha importancia al asunto antes de darle permiso a la familia Abagat para realizar una transacción. Al mostrar lo excepcionales que eran Zhongli y Xianlin, Paul esperaba cortar de raíz cualquier problema futuro. Afortunadamente, Paul ya había entablado una relación considerable con su padre antes de irse a la escuela. De no haber sido así, Amarant podría haberle regalado Zhongli y Xianlin a la familia Abagat como incentivos en un acuerdo comercial. En cambio, mantuvo su decisión de permitir que Paul eligiera y entrenara a sus sirvientes. Esto significaba que Paul tenía el derecho exclusivo de canjearlas y, en este caso, hablar en su defensa. Como beneficio adicional de la relación que había construido Paul, Amarant inmediatamente se mostró escéptico cuando la familia Abagat le envió una plétora de cartas criticando la conducta de su hijo. En lugar de insistir en el asunto y escribirle una reprimenda a su hijo, esperó pacientemente a que llegara la carta privada de Paul. Cuando llegó, completa con un relato racional de los hechos y amplia evidencia de la injusticia de la otra parte, organizó de inmediato una reunión con el señor de la casa Abagat para decirle lo que pensaba. Después de soportar la reprimenda más feroz que jamás había recibido, que rayaba en una declaración abierta de enemistad entre la casa Notos y Abagat, el señor de esta última casa obligó a su hijo a regresar de inmediato.
Al enterarse de la verdad del asunto, que su hijo simplemente codiciaba la belleza de las sirvientas de Paul, golpeó a Julius con tal ferocidad, que este último terminó postrado en cama durante 2 meses. En un esfuerzo por suavizar las cosas entre su casa y la casa Notos, Laura Bhagat ofreció a su hija mayor, una niña de 8 años llamada Sasa, como una de las futuras concubinas de Paul. En circunstancias normales, Amarant habría aceptado de buena gana tal propuesta. Sin embargo, sabiendo que su hijo prefería tener voz y voto en tales asuntos, finalmente rechazó la oferta del hombre. En cambio, Amarant se acercó a una de las familias más influyentes que servían a la suya, y en consecuencia hizo arreglos para que Sasa se casara con su heredero de 17 años como su segunda esposa. Esto no era nada ideal desde la perspectiva de la casa Bhagat, pero, temeroso de lo que podría suceder si se negaban, Laura Bhagat finalmente aceptó el acuerdo antes de golpear posteriormente a su hijo por segunda vez. Capítulo 12. Caprichos del destino. Poder divino, conviértete en fuente de alimento. Dale a quienes lo han perdido la fuerza para resurgir. Curación. A pesar de sentir como si su cabeza se estuviera partiendo a lo largo del eje central, Paul hizo lo mejor que pudo para permanecer concentrado mientras repetía el hechizo de curación de nivel principiante por lo que parecía la 1000ª vez. Al ver que Paul fracasaba una vez más, la anciana que impartía la clase adoptó una sonrisa amable pero cansada mientras decía: «No podemos ser bendecidos en todo lo que hacemos, maestro Paul. Me temo que ninguna cantidad de afirmaciones positivas le permitirá lanzar magia cuando carece de la cantidad necesaria de maná». Aunque normalmente era muy educado con sus profesores, Paul se quejó. ¿Quién decidió eso? Mientras imaginaba una luz verde pálida que emanaba de la palma de sus manos y curaba al feto de cerdo que yacía en su mesa de disección. Exhalando un suspiro, la vieja maestra de cabello casi blanco murmuró: «Incluso los genios lo tienen difícil». Antes de mover sus ojos azul pálido hacia Zhongli y Xianglin, y agregar: «Bueno, algunos lo tienen». Mientras que otros estudiantes luchaban por curar incluso los cortes más pequeños, la magia curativa de Zhongli era tan potente que hacía que de la madera muerta de su mesa brotaran pequeñas ramas y hojas. Todavía estaba en el rango de principiante, pero su actitud y sus reservas de maná prácticamente le aseguraban que alcanzaría el rango de santa, tal vez incluso superior. Al mirar a Xianglin, la anciana maestra no pudo evitar revelar una sonrisa de abuela cuando la vio ayudar a los demás. Su magia curativa tenía un tono rojo, pero eso no era raro en aquellos con afinidad con ciertos tipos de magia. Aquellos con un talento natural para la curación a menudo emitían una luz blanca pura, a veces incluso dorada durante el proceso de restauración. En el caso de Xianglin, el color rojo indicaba una afinidad desmesurada con la magia del fuego. En marcado contraste con sus dos asistentes excepcionalmente talentosas, las palmas de Paul no brillaban, ni siquiera si se apagaban todas las luces de la habitación. No era como si estuviera diciendo mal los cánticos o cometiendo errores evidentes. Simplemente no tenía suficiente maná para sustentar los hechizos que estaba lanzando. Al menos tiene subordinados capaces. Al salir del pabellón de magia curativa, Paul se movía incluso más lento que la abuela de 84 años encargada de enseñarles. Afortunadamente, aunque había intentado decirle que no era necesario, Xianglin lo ayudó a sostenerse hasta que llegaron al banco en el que Paul normalmente descansaba después de cualquier lección relacionada con magia. «Gracias, Xianglin». Con una leve sonrisa en su rostro, Xianglin sacó un termo de cuero lleno de agua fría y dijo: «No lo menciones. Solo estoy haciendo lo que debo hacer». Paul aceptó el termo y se detuvo un momento para mirar a la pequeña niña que estaba parada a su lado. El hecho de que ella ni siquiera pudiera sentarse sin que eso causara problemas lo molestaba, pero sin el poder de generar cambios, poco podía hacer al respecto. Paul cerró los ojos y exhaló un suspiro por la nariz antes de quitar la tapa del termo y saciar su sedienta garganta. Cuando terminó, le devolvió el termo a Xianglin y le preguntó: «¿Qué piensas de este mundo?». Perdiendo una buena parte de su vigor habitual, una mirada triste apareció en los ojos ámbar de Xianglin mientras respondía: «Ni siquiera hemos dejado la academia, y ya puedo decir que no es un lugar agradable para vivir».
Ni siquiera puedo imaginar lo difíciles que deben ser las cosas para los campesinos, siervos y esclavos que conforman gran parte de la población de este mundo. Con leyes como la de obligar a los campesinos a entregar el 30% de la dote cuando casaban a sus hijas jóvenes, a menudo menores de 10 años, sería un eufemismo decir que a Xianglin no le gustaba especialmente el reino Asura. Comparado con su nación natal, Liyue, bien podría haber sido el infierno en la tierra. De acuerdo con las opiniones de Xianglin, Paul asintió con la cabeza antes de apoyarla contra la pared y decir: tendremos que arreglar las cosas, no será fácil, pero no puede ser mucho más difícil que salvar dos mundos. Recuperando un poco de su vigor, al menos en la superficie, Xianglin murmuró: supongo que sí. Antes de girarse para mirar por la ventana cercana. En verdad, no veía ninguna manera de arreglar el mundo de Musoku Tensei. Eso podría cambiar si Paul lograba invocar a Kixin, pero probablemente tomaría décadas lograr un cambio duradero. Décadas pasadas sin restaurar su mundo. Al observar el perfil solitario de Xianglin, Paul no pudo evitar sentirse como si la hubiera perjudicado al invocarla a este mundo. Desafortunadamente, no tenía otra opción. No había forma de que pudiera salvar el mundo por su cuenta. Incluso si entrenara durante 50 años y de alguna manera lograra obtener el título de Dios de la Espada, no duraría más que unos pocos minutos contra alguien como Orsted. Dado que este último necesitaba repetir su vida más de 100 veces para tener la oportunidad de derrotar a Itogami, las únicas opciones reales de Paul eran hacer uso de la intersección del destino o de alguna manera asegurar el nacimiento de Rudeus. Sin embargo, incluso si se acostaba con Zenith el mismo día que el Paul original, no había garantía de que ella diera a luz a Rudeus. Dependería completamente de la cantidad de bucles que Orsted hubiera hecho. Liberando a Paul y Xianglin de sus respectivos ensueños, Zhongli llegó con una canasta de mimbre llena de pan, varias mermeladas, carne seca y algunas variedades de queso. Cuando vio al dúo mirando fijamente al vacío, una leve sonrisa de disculpa se dibujó en su rostro mientras preguntaba: «Espero no haber interrumpido algo». Sacudiendo la cabeza, Paul respondió: «Estaba pensando en el futuro. Si tenemos suerte, nuestro número aumentará alrededor de 9 para el momento de nuestra graduación. Eso es 2 más que el tamaño máximo del grupo autorizado por el gremio de aventureros, por lo que necesitamos comenzar una compañía mercenaria bajo el estandarte de la Casa Notos. En última instancia, depende de quién salga del gacha. Aunque había pensado en sus circunstancias más que Xianglin y Paul juntos, Zhongli añadió: «No deberías preocuparte por esas cosas. Si bien es bueno planificar el futuro, centrar toda tu atención en el futuro te deja ciego al presente. En lugar de esforzarte todo el tiempo, deberías aprovechar oportunidades como esta para relajarte. Se necesita una mente clara y serena para tomar decisiones sabias y racionales. Ten». Zhongli sostuvo un sándwich en la boca de Paul y esperó a que lo aceptara antes de desviar su mirada hacia Xianglin y agregar: «También debes dejar de preocuparte por asuntos del futuro lejano. Nuestra razón de ser en este mundo es reunir la fuerza necesaria para salvar el nuestro. Sin ella, no tiene sentido siquiera pensar en regresar. Recuérdalo». Agachando la cabeza y los hombros, la vitalidad habitual de Xianglin dio paso a una atmósfera depresiva mientras murmuraba: «Bien». Sintiendo que Zhongli había ido demasiado lejos, la expresión de Paul se transformó en una mirada de refutación cuando dijo: «No hay nada de malo en que Xianglin extrañe su hogar. Quiero decir, solo han pasado unos meses antes de que se viera en esta situación. Dale algo de tiempo para procesar las cosas, no todos pueden ser como tú». Zhongli sonrió levemente y no mostró signos de sentirse ofendida por las palabras de Paul. En cambio, solo asintió con la cabeza y dijo: «Entiendo». Antes de tomar un trozo de pan y morderlo. En realidad, no necesitaba comer, pero lo hizo para mantener las apariencias. Paul se volvió hacia Xianglin con una sonrisa de disculpa, sintiéndose como si hubiera intentado convencer a una pared de que estaba equivocada al bloquearle el paso. Para su sorpresa, ella se quedó mirándolo fijamente durante varios segundos antes de girar la cabeza y susurrar: «Gracias», en un tono tan bajo que apenas pudo oírla. No lo menciones».
Convenciéndose a sí mismo de que estaba interpretando demasiado el comportamiento y la respuesta de Xianglin, Paul dedicó una cantidad desmesurada de atención a su sándwich. Incluso si no estaba imaginando cosas, no tenía la menor intención de involucrarse con un miembro del sexo opuesto hasta que tuviera alrededor de 15 o 16 años. Su condición de primer hijo de la casa Notos podría ser que eso fuera impracticable, pero ese era un puente que cruzaría cuando llegara el momento. Después de disfrutar de un almuerzo ligero, Paul, Zhongli y Xianglin decidieron volver a casa para pasar el día. Normalmente solo tenían 1 o 2 clases al día, por lo que, a menos que Paul tuviera ganas de interactuar con sus compañeros nobles, pasarían la mayor parte del tiempo dentro, ya sea estudiando o entrenando. Lamentablemente, Paul rara vez era el que iniciaba sus intercambios con otros nobles. La mayoría de las veces, estos venían a buscarlo, ya que se consideraba que si Paul se acercaba a otros, se rebajaba o mostraba favoritismo. A lo largo del camino que Paul, Zhongli y Xianglin solían tomar para regresar a su morada, esperaba una joven de cabello azul que el trío reconoció de sus estudios de magia. Paul no podía recordar su nombre, pero Zhongli logró salvarlo un poco susurrando. Su nombre será Vale Huitearé, tercera hija de la casa Vale. Debido a su extraordinaria aptitud para el agua y la magia curativa, sus padres le permitieron asistir a la academia. Esperan promocionarla en el Palacio Real como una doncella excepcional con la capacidad de curar. Aunque el último detalle de información le hizo fruncir el ceño, Paul agradeció a Zhongli con un gesto silencioso antes de acercarse a Sera. Cuando ella notó su presencia, inmediatamente hizo una reverencia antes de adoptar una sonrisa que no llegó a sus ojos amatista mientras decía: «Buenas tardes, señor Paul. Espero que mi presencia aquí no le haya causado ningún inconveniente». Sacudiendo la cabeza, Paul le ofreció una sonrisa educada y respondió: «No tienes por qué preocuparte por esas cosas. Ahora bien, ¿a qué debo el placer de este encuentro, Lady Sera?». Como a las terceras hijas y las siguientes se las llamaba normalmente señoritas o por sus nombres de pila, Sera no pudo evitar sonreír cuando Paul se refirió a ella como una dama. Tenía apenas 9 años y medio, así que no hacía falta mucho para hacerla feliz. «Me honras con tus palabras, Sir Paul. En cuanto a mi propósito, si no es demasiado imprudente por mi parte, me gustaría darte un regalo». Sera estiró la mano y extendió los dedos hacia sus pechos extraordinariamente desarrollados, provocando que la sonrisa de Paul se agarrotara. De adentro, sacó un pequeño frasco cristalino lleno de un líquido azul brillante y explicó: «Este es un brebaje alquímico poco común conocido como poción de maná. Mis padres me lo regalaron con la esperanza de aumentar la cantidad de maná que poseo, pero, debido a un error de mi parte, ya no puedo ingerirlo». Antes de que Paul pudiera preguntar qué quería decir, Sera adoptó una sonrisa autocrítica mientras explicaba: «Me robaron la virginidad cerca del final de mi primer año en la academia. No quería que mis padres me obligaran a volver a casa, así que nunca les conté al respecto. Una de las condiciones para consumir el pozo de maná es ser virgen, así que lo he conservado con la esperanza de forjar lazos con una familia poderosa». Al darse cuenta de lo que debió haber sucedido, Paul preguntó: «¿No pudiste conseguir trabajo en el Palacio Real?». Adoptando una sonrisa forzada, Sera, muy suavemente, respondió: «Lo hice, solo que no dentro del palacio principal. Me asignaron como asistente de segundo grado dentro del Palacio de las Concubinas». Paul inhaló por la nariz y tuvo que luchar para evitar que su expresión se transformara en una mezcla de ira y lástima. Nunca lo había presenciado con sus propios ojos, pero podía imaginar qué clase de vida tendría Sera una vez que llegara. Pasaría unos años curando a mujeres rotas y maltratadas, mientras que ella también sufriría abusos. Al final, al igual que Lily en la serie original, sería desechada en el momento en que se volviera inútil o sufriera daños irreparables. «Lo lamento». Sacudiendo la cabeza, Sera hizo todo lo posible por contener las lágrimas mientras forzaba una sonrisa ligeramente más sincera y decía: «Por favor, recuérdame. No estoy segura de si seré de mucha utilidad una vez que mi deber en el Palacio de las Concubinas haya terminado, pero prometo hacer lo mejor que pueda. Incluso si es solo por unos pocos años, creo que podría morir feliz al servicio de un señor tan amable y trabajador».
Tras colocar el frasco de poción de maná en la mano de Paul, Sera se tomó un momento para mirar a Song-li y Xianglin y agregó: realmente las envidio. Antes de darse la vuelta y alejarse. Sus palabras daban la impresión de que quería ser la asistente de Paul y, si bien eso era cierto, lo que más envidiaba era el talento de Song-li y Xianglin. Si ella fuera la mitad de talentosa que ellas, podría haber sido capaz de convertirse en una guardiana, la clase de sirvientes que atendían personalmente a los miembros de la familia real. En cambio, estaba destinada a pasar los siguientes 7 a 10 años reparando los juguetes de la extensa familia real hasta que ella misma se rompiera. Para aquellos a quienes se les niega su favor, el destino puede ser indescriptiblemente cruel.